Antes de comenzar vamos a hablar claramente de los integrantes. Los integrantes que componen a esta exposición son los siguientes, que es Fernando Contreras y Oscar Contreras. Y mi persona, que es Moisés Herrera, que le voy a tocar ahora hablar sobre MySQL. Vamos a hablar un poco sobre la historia de MySQL. Dice que MySQL surgió alrededor de la década de los 90 por Michael Wines. Comenzó a usar MSQL, significa que antes de comenzar con MySQL ya existía MSQL para conectar tablas usando sus propias rutinas de bajo nivel, ISAM. Tras una primera prueba llegó a la conclusión de que MSQL no era bastante flexible ni rápido para lo que necesitaba, por lo que tuvo que desarrollar una nueva función. Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos totalmente compatible a MSQL, ya que MSQL era uno de las que había creado Michael Wines para su uso, pero como vio que no se podía, mejor dicho, no tenía la capacidad suficiente, se comenzó él a crear MySQL, que fue desarrollado en los años 90. El origen del nombre MySQL no se sabe con certeza de dónde proviene. Por un lado, se dice que en su librería ha llegado el prefijo my. Por otra parte, la hija de los desarrolladores se llama my. Así que no está claramente definido cuál de estas dos causas han dado lugar al nombre de este conocido gestor de base de datos. Acordemos que MySQL está bajo la licencia GNU y los desarrolladores pueden componerse entre Michael Wines y competitivamente sobre otro que esté desarrollando MySQL, que ya que MySQL actualmente ya no lo posee sí solo personalmente Michael Wines, sino que ya se vendió y ya lo tiene Oracle. La última versión de MySQL actualmente es la 8.0, es la última versión que ha salido de MySQL. Hoy vamos a hablar sobre las creaciones de usuarios y permisos. Para la creación de usuario es necesario definir qué tipo de usuario crearíamos y qué permisos daríamos. Por ejemplo, crear un usuario con permisos de lectura sería un ejemplo que vamos a tomar a continuación. Para crear un usuario y un permiso es necesario definir claramente qué tipo de usuario vamos a tener y qué tipo de permiso le vamos a dar. En nuestro caso, como ejemplo, solo le vamos a dar en la parte de lectura. Lo vamos a ir al aplicativo de WebComet de MySQL Working, que es MySQL, la última versión es la 8.0. Así, lo que vamos a hacer actualmente es conectarlo por medio de root. Ponemos la contraseña del root que tenemos. Lo vamos donde dice en la parte de usuarios y permisos. Veamos aquí. Y en la parte de aquí, en la parte de abajo, le damos agregar nuevo. Ahora bien, en la parte de aquí lo vamos a poner, vamos a crear un nuevo usuario. En nuestro caso lo vamos a poner usuario 21. El postwar le vamos a poner que sea del 1 al 6. Igualmente que aquí. La contraseña es necesario verificar claramente qué parámetros le vamos a dar para la parte de la contraseña. Ahora vamos a la parte de administrativo de los roles y definimos que solo va a poder tener el permiso solo de lectura. Le damos aquí, chequeamos y le damos donde dice en la parte superior derecha, donde dice aplicar. Y lo aplicamos. Una vez que hemos aplicado toda esta parte de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irlo donde está esta casita que está en la parte de arriba. Le damos aquí donde está esta cruz. Aquí ponemos el nombre que tenía el usuario. Usuario 21. Y aquí donde dice root, que este ya es el nombre del usuario común, le ponemos usuario 21. Le damos aquí el show evaluate para poder evaluar realmente si existe el usuario. Ponemos la contraseña que le pusimos a ese usuario. Le damos OK y rectificamos que realmente es la cuenta.
Ahora le damos aquí, nos dice OK. Le damos encima del usuario 21 de la conectividad que vamos a hacer. Y lo vamos a dirigir, por ejemplo, al ejemplo. Damos aquí, le damos en tabla y vemos que tenemos uno que se llama usuario. Ahora bien, lo vamos a ir en la parte de superior aquí, vamos a insertar o vamos a crear una tabla como ejemplo. Por ejemplo, ponemos aquí create table y ponemos el nombre, ejemplo, que sería el nombre de la base de datos. Vamos a crear una tabla que se llama usuario 21, ya que tenemos uno que se llama usuario. Ponemos el nombre que va a tener dentro del campo, el tipo y el tamaño y le damos ejecutar. Como estamos en el usuario 21 que hemos creado actualmente, que solo puede seleccionar, podemos observar que la persona no puede ingresar o registrar o crear una tabla dentro de esa base de datos, como no tiene permiso para poder hacer una creación. Pero si queremos hacer una selección dentro de la base de datos, sí lo podemos hacer porque le dimos el permiso de solo seleccionar o solo ver. Le damos select, asterisco from, ponemos el nombre de la base de datos que se llama ejemplo, punto, y el nombre de la tabla que queremos ver, usuario, punto y coma, y lo ejecutamos. Ejemplo, aquí está. Y como podemos ver que solo podemos seleccionar de lo que hay adentro de la tabla usuario y solo podemos observar qué es lo que hay. No podemos modificar e insertar o hacer otra cosa. Ahora bien, vamos a hacer el tercer paso que sería la parte de la creación de una base de datos o la creación de una tabla. Para esto lo vamos a dirigir aquí a nuestro root. Vamos a irlos en la parte de aquí donde dice SQL, abrimos esta parte aquí y vamos a crear una nueva base de datos. Para esto podemos crear database y le ponemos el nombre de la base de datos que vamos a crear. En este caso le vamos a poner que se llama empresa. Punto y coma y lo insertamos. Ya creamos la base de datos de empresa. Ahora bien, vamos a lo siguiente que sería create table y ponemos el nombre de la base de datos de empresa y ponemos el nombre de la tabla que se va a crear. En nuestro caso vamos a poner usuario. Ahora bien, en la parte de aquí queremos que comenzar a insertar o mejor dicho poner los campos que va a tener. En nuestro caso va a tener uno que se llame nombre, le damos espacio, queremos decir que es un varchar. El tamaño del varchar que va a tener va a ser de 40. En vez de nombre, lo vamos a poner que sea mejor contraseña. Ahí está. Contra. Para hacer la parte del encriptamiento, le damos aquí y le damos ejecutar. Una vez que se haya creado, le damos aquí select para poder seleccionar la base de datos y ver que hemos creado. Select asterisco from y ponemos empresa. Punto y coma. Punto y ponemos el nombre de la tabla que vamos a ver, usuario. Y le damos select. Y podemos observar lo que hay adentro de la tabla que acabamos de crear. Ahora, vamos a comenzar con el segundo, que es la creación de la base de datos que hemos hecho actualmente. Y ahora vamos a ir al algoritmo de encriptación de gestor de base de datos MySQL. Vamos a ver la parte de encriptativo. Para encriptar, tenemos base 64, que la encriptación de base 64 está dirigida en un sistema numérico de 64. Actualmente la base 64 se cambió principalmente de tu base 64 y eso se surgió desde la versión 5.c en adelante. Base 64 más todo se utiliza para la parte de correo electrónico, para GPE y otros aplicativos. También los rangos que utiliza son de A a Z, mayúscula, tanto minúscula y los números del 09. Es un orden para 62 dígitos y los otros dos últimos son escogidos al azar.
Un ejemplo claro de dos bases 64 es lo que estamos viendo actualmente. Sería solo poner el select o seleccionamos. Esto es un ejemplo para poder hacer. Seleccionamos, ponemos el nombre de base 64, ponemos el nombre que queremos codificar y lo aparecerá ya parte encriptada con el 64. Vamos a hacer el siguiente que sería el MD5. El algoritmo para el MD5 o resumen de mensaje 5 está codificado en 128 bytes. También es representado como un número de 32 símbolos hexadecimales. Está siendo utilizada para guardar contraseña, ya que la forma de encriptación es única. Como podemos ver, no hay una manera de desencriptar. MD5 es una de las formas de algoritmo de encriptamiento, pero a la vez no se puede desencriptar, ya que ocupa una manera sistemática de 32 símbolos hexadecimal, que equivale a 128 codificado. Un ejemplo de ello es insertando con insert into el nombre que se está poniendo de la tabla. Evaluamos y ponemos el campo que queremos insertarlo adentro. La encriptación con desencriptación de AES Advanced Encryption, que es la siguiente algoritmo de encriptación, que ese va desde la versión 5.6, se utiliza en las funciones de AES Encrypt y AES Decrypt, ya que la hora de implementación es más rápida y fácil de implementar en código PHP. Se usa una codificación con una clase de 128 bytes, la longitud puede, pero se puede extender hasta 256, modificando en fuente. Encriptar una cadena y devolvente, una cadena binaria, el resultado de la devolución será null. Cuando un argumento sea null. En información, AEX, tenemos la parte de cifras, indica el nivel de cifrado que es equivalente de 128 hasta 256. La clave es una clave encriptada compuesta por otros dos, clave un sistema y otro del usuario. Los datos son los datos a cifrar. El modo es un modo de descifrado, es un tipo de encriptado que utiliza, divide y desbloquea la información. Luego en la encripta existen muchos métodos de encriptación. Entre ellos tenemos el modo ECB o libro de código electrónico, modo CBC, IB, clave más. Un ejemplo claro de esto es lo siguiente, la parte de encriptamiento y la parte de desencriptamiento. Vamos a hacer un ejemplo de la parte de encriptamiento. Para esto vamos a ir otra vez a la parte de nuestro gestor MySQL y aquí vamos a hacer la siguiente del encriptamiento. Eliminamos todo esto y ponemos la parte de encriptamiento de la base de datos que acabamos de crear, que se llama empresa. Dentro de la empresa hay una tabla que se llama usuario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: insert into, ponemos empresa, el nombre de la base de datos, y ponemos usuario, que es el nombre del campo. Ponemos value y lo ponemos entre paréntesis. Aquí ponemos lo que vamos a integrar adentro de él, pero codificándolo o encriptándolo con MD5. Abrimos aquí y en la parte de aquí ponemos el nombre que vamos a encriptar. En nuestro caso vamos a poner que se llame la palabra nombre. Una vez que he hecho esto, le damos aquí y lo encriptamos. Le damos a ejecutar y se ha encriptado. Para observar realmente que se ha encriptado esta parte aquí de la encriptación, le damos select, asterisco from, y llamamos empresa, el nombre de la base de datos, y ahora hablamos de la tabla, usuario, punto y coma, y lo ejecutamos. Podemos observar que aquí ya está encriptada de una manera sistemática con el algoritmo MD5. Podemos hacer otra encriptación que sería con el algoritmo base 64. Este más comúnmente no se está utilizando ya por la forma de la seguridad, ya que es bastante vulnerable. Pero para esto se hace todo base 64 y lo vamos a insertar. Volvemos a llamar nuevamente la tabla que tenemos y podemos observar que el primero es la encriptación con MD5 y la segunda es con la encriptación con base 64. Hoy vamos a hablar sobre el tercer punto, que sería la parte de la auditoría. La auditoría que vamos a tomar va a ser referente a lo siguiente. Dice que la auditoría es la base de datos, se va a ir relacionando en todos los procesos que la base de datos está haciendo. En ese momento, como cuando uno entra a configuración o configurar
una base de datos como el registro, los errores o creación de tablas. Pero en sí, la auditoría nos sirve detectar de dónde comenzó un error o quién pudo entrar a nuestro sistema. También nos permite detectar errores y vulnerabilidad. Para ello crearemos un log. Un log es un archivo que nos permite en MySQL poder observar detenidamente todos los procesos, todo lo que hagamos dentro de él. Para activar este log es necesario utilizar los siguientes comandos, que son cglobal, generar log. Lo encendemos, generar log es más todo una tabla que está ingresada en la base de datos de MySQL en su forma interna. Podemos describirla o podemos observar cómo está dirigido, cómo se puede ir observando qué es lo que tiene en sí. Y la globalización, que el tercero es para poder cerrar la funcionalidad del log o la auditoría. El truncate lo permite eliminar o mejor vaciar todos los registros de la base de datos que se llama general log. Para esto tenemos un reporte donde verificaremos todo lo que se está haciendo en la parte de log, y para esto vamos a comenzar a ingresar los primeros comandos. Pues copiemos este, y el primero nos permite poder encender nuestro log. Borramos todo esto, pegamos y le damos ejecutar. Una vez que tenemos encendido nuestro log, podemos describir qué es lo que contendrá dentro de esa tabla, qué campo llevaría dentro de esa tabla. Para esto venimos y le damos describe, que igual lo va a describir qué es lo que contiene internamente él, y lo pegamos. Le damos a ejecutar y podemos observar la descriptiva que va a tener y qué información vamos a ir guardando, tanto el tiempo de salida, el usuario que se han conectado, toda esa parte de los eventos que se va guardando. Ahora, para ir a observar claramente esto, lo que tenemos que hacer es cerrar la conectividad de la base de datos. Pues vamos a otra vez a entrar, ponemos la contraseña y lo dirigimos donde dice en la parte de server log. Antes de esto queremos que ir a las opciones del archivo, le damos aquí. Bajamos hasta el último y le damos un load backup. Ahí en esta parte aquí podemos configurar claramente si queremos un backup, a dónde queremos guardar nuestro backup sobre el historial, o mejor dicho, la auditoría que queremos hacer. Aquí podemos destinar claramente qué tipo de auditoría queremos comprender, ya sea por formato, archivo, de encriptación, etcétera. Lo vamos aquí donde server log, lo vamos a generalidades o lo vamos a ensure filling. En generalidades lo dice todo lo que hemos hecho dentro de ese momento de la base de datos. Desde el momento que nosotros hacemos una inserción, desde el momento que seleccionamos, aquí podemos ir observando qué es lo que estamos haciendo actualmente dentro de la base de datos. Cada uno de los procesos que vamos a ir desarrollando dentro de la base de datos. Así que esta parte de la auditoría ya está complementada. Aquí podemos observar claramente qué es lo que están haciendo cada uno de los usuarios, quién está entrando, quién modifica la tal base de datos, quién hace tal cosa. Y esta auditoría de base de datos nos sirve claramente para detectar errores o algún funcionamiento que no esté corriendo bien o necesita previamente una visualización. Vamos a observar y aquí podemos ver todo lo que está haciendo, el estatus de donde se inició, a qué hora se inició, en qué fecha se inició, toda parte de detalle de qué está haciendo. Bueno, eso es todo por la parte de presentación de nosotros con el grupo de MySQL.